Instagram. Va tomando posición en este set, además muy chulo, la verdad, que no es por nada que lo digamos nosotros, pero en cuanto a imágenes queda muy chulo cuando lo veas en el canal de YouTube de la radio. ¿Tenemos a Óscar preparado? Muy bien. Oye, pues vamos a por la música en directo. Cuéntanos antes de empezar, ¿qué canción nos quieres interpretar? Pues vamos a empezar con Huir no sé, que es un tema que estuvo incluido en nuestro anterior trabajo. Es una canción que habla un poquito de dudas, de no saber si estás en el sitio adecuado, pero en realidad luego valoras todo lo que te une a ese lugar y a la gente y las cosas que están en ese lugar, y es un poco reivindicación, ¿no? De decir, bueno, en realidad estoy en el sitio donde quiero estar. Estoy en mi sitio, ¿no? Muy bien. Venga, pues en directo, In Materia, aquí en Comunidad Sonora. Para ti soy como un pez en el agua, y aún así necesito contarte que no me encuentro. Tanto tiempo igual. Un laberinto interno, y yo que lo pienso 100 veces, que no me encuentro, que no lo sé explicar, que aunque me muero, siento que este es mi hogar. Huir no sé si estás a mi lado, huir no sé, contigo recuperé la fe. Y otras 1000 canciones para decir, ¿acaso las nubes son libres en el cielo? Que no lo sé explicar, que aunque me muero, siento que este es mi hogar. Quizás me encuentres o me puedas reparar. Si tú me abrazas, siento que este es mi hogar. Huir no sé si estás a mi lado, huir no sé, contigo recuperé la fe. Aprieta mi mano, huir no sé. Porque mi viaje quizás ya empezó. Necesito contarte. Huir no sé. Puede que no me conozca, o puede que solo sea mi propio fugitivo. Huir no sé. Si estás a mi lado, huir no sé, contigo recuperé la fe. Aprieta mi mano, huir no sé, mi mente resiste y yo también.
Increíble, qué emoción, ¿no? Con este primer tema que nos ha regalado Óscar de Inmateria en este set en directo que estamos compartiendo ahora mismo aquí en Comunidad Sonora a esta hora de la noche. La verdad es que qué bien suena, ¿no? Suena diferente, ¿no? Al fin y al cabo, porque claro, no tienes la instrumentación que arropa, ¿no? Con toda la banda, pero es otra forma de defender, quizá más fiel a lo que fue el origen, el germen de la canción, ¿no? Sí, de hecho... al final, el hacer una canción es encontrar esa canción que estaba en esos primeros acordes de guitarra y en esas primeras palabras que esbozaban esa canción. Muchas veces los músicos nos perdemos en todo lo demás, pero al final, cuando estás perdido, dices, ¿dónde estaba el origen de la canción? Vale. Y sí que muchas veces pues sí que vuelves con una guitarra, unos acordes y la voz en solitario y se llega a la esencia de la canción. Lo que dicen siempre también, ¿no? Que cuando una canción se sostiene con una guitarra acústica, ya está. Es que está hecha ya, ¿no? Es que está hecha. Muy bien. Oye, pues vamos a por otra, ¿no? Ya que estamos. Una segunda, además, es una de mis favoritas. Sí, suele ser y la de mucha más gente. El final del concierto. Sí. Suele ser el momento de irnos de viaje todos ya. Es Bicivoladores, sí. Una canción quizá la más festiva que tenemos, ¿no? Y la más festivalera. En el Alive no va a faltar. O sea que queremos que vengáis, queremos que saltéis con esta canción y es una canción que habla un poco de muchas cosas, pero realmente me gustaría contar esto de Bicivoladores. Bicivoladores era un concepto de nuestra amiga Elena. Nosotros a veces nos desplazábamos a los ensayos en bicicleta y Elena decía, mira los bicivoladores. Vale, vale. Y en realidad nos apeteció porque el concepto de bicivoladores estaba en la canción incluso antes que la letra. Nos apetecía que tuviera este concepto de la sensación que se tiene de ir a un local de ensayo, de coger unos instrumentos y hacer algo único y especial como es hacer música. Además, si tienes la suerte, como es nuestro caso, de hacerlo con amigos, eso te eleva. Y esa sensación de volar era un poco la que nos apetecía tener en la canción. Vale, o sea que nació primero el concepto y después vino la canción, porque técnicamente aparece en la letra la palabra bicivoladores. No aparece, ¿no? Además, ahora que lo decías, es verdad. No. Vale. Pues oye, pues es un gustazo que además hayas compartido la historia de esta ya mítica canción de Inmateria, que nos regala ahora mismo Óscar aquí en acústico, en directo, en Aragón Radio, y una actuación que te recuerdo puedes ver a través del canal de YouTube de la radio, cuando quieras. Sabes que es levitar, una filosofía. Danza horizontal, amar a sangre fría. Puede ser una ilusión, solo una ilusión, si es áspera como un adiós, acróbatas en torre de control, un viaje iniciático, solo nos queda saltar, es inevitable yo, prometo que no te arrepentirás, es inevitable vivir en el huracán, que todos se aparten, volamos sin frenos y no vamos a parar. Me practico un bypass de fábula anticiclónico. Oh,
bailará ingrávido. Estamos listos, solo nos queda saltar. Es inevitable, yo prometo que no te arrepentirás. Es inevitable vivir en el huracán, que todo se aparte, volamos sin frenos y no vamos a parar. Si es áspera como un adiós, acróbata sin torre de control, un viaje iniciático, solo nos queda saltar. Es inevitable, yo prometo que no te arrepentirás. Es inevitable vivir en el huracán, que todo se aparte, volamos sin frenos. Es inevitable vivir en el huracán, que todo se aparte, volamos sin frenos. Es inevitable, nadie nos puede parar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué intensidad! ¡Qué bien, qué bien! ¡Felicidades! ¡Qué guay, qué guay! Muy chula, muy chula. Bravo, Sí, vamos a bravo. aplaudir, sí. Oye, no sabía que cantabas tan bien. No era, Os la habéis verdad dado es- cuenta, ¿no? No era consciente. O sea, visto desde aquí es como, oye, este chaval No lo hace canta mal, no lo hace mal. Hay cantante, hay cantante. Sí. Le podéis hacer una prueba el Sí, próximo sí. ensayo, a ver si se...